Hola y bienvenido a este nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar sobre la enfermedad de Chagas. Para empezar, veamos de qué se trata esta enfermedad. La enfermedad de Chagas debe su nombre al médico brasileño Carlos Chagas, quien la descubrió en 1909. Esta enfermedad la causa el parásito Trypanosoma cruzi, que es transmitido a los animales y a los seres humanos a través de insectos vectores que se encuentran solamente en las Américas y que son conocidos como chinche besucona o triatomino. A la enfermedad de Chagas también se la conoce como tripanosomiasis americana. Se calcula que entre 8 y 11 millones de personas en México, Centroamérica y Suramérica tienen la enfermedad de Chagas y la mayoría de ellas no saben que están infectadas. Si esta enfermedad no se la trata, la infección dura toda la vida y puede ser potencialmente mortal, ya que puede causar graves trastornos cardíacos. El impacto de esta enfermedad no se limita a las zonas rurales de Latinoamérica, donde la transmisión se da a través de un vector. Las migraciones de poblaciones a gran escala de las zonas rurales a las zonas urbanas en Latinoamérica y otras regiones del mundo han aumentado la distribución geográfica y cambiado la epidemiología de la enfermedad de Chagas. Es así que ya se encuentra esta enfermedad en regiones, por ejemplo, de Europa y Australia. Esta es una enfermedad que está distribuida en todo el mundo, pero en especial en América Latina, donde es endémica. Se estima que existen entre 6 y 7 millones de personas infectadas, encontrándose el mayor número de infectados en América Latina, donde los principales países afectados son México, Brasil, Colombia, Perú y Ecuador. Es importante conocer que cada año mueren aproximadamente 14.000 personas debido a las complicaciones que puede causar esta enfermedad. En cuanto al número de casos en Ecuador, podemos observar que desde el año 2015 al año 2019 el número de casos ha venido aumentando. Es así que en el año 2015 solo se reportaron 45 casos, pero en el año 2019 esta cifra prácticamente se cuadruplicó, llegando al número de 167 casos, y en lo que va del año 2020 ya se han reportado 32. Ahora vamos a hablar acerca de las características de este parásito, que va a tener 4 formas distintas de evolución: el amastigote, el promastigote, el epimastigote y el tripomastigote. En cuanto a las características del amastigote, este es esférico o ovalado. Es la forma reproductiva en el interior de las células de los mamíferos y principalmente se va a reproducir en las células musculares y nerviosas. El epimastigote es alargado y con el cinetoplasto localizado anteriormente al núcleo. Es la forma reproductiva en el tracto digestivo de los invertebrados. En cuanto al tripomastigote, también es alargado, pero con el cinetoplasto localizado posteriormente al núcleo. Se encuentra en la sangre de los mamíferos y es la forma infectante para el vector de la enfermedad, el triatomino. En cuanto a las formas de transmisión de esta enfermedad, van a existir 3 formas de contagio de la enfermedad de Chagas, que van a ser la vectorial, la vertical o congénita y mediante transfusiones sanguíneas y trasplante de órganos. La transmisión vectorial es la más común de todas las formas de transmisión de la enfermedad de Chagas. Es la que se produce a través de las heces del insecto, al que en algunos países se conoce como pinchuca o chinche besucón. Cuando el insecto pica a una persona para alimentarse con su sangre, defeca muy cerca de la picadura. En las heces que deposita sobre la piel se encuentra el parásito, que pasa a la sangre cuando la persona se rasca. Esta forma de transmisión se conoce como transmisión vectorial. En ocasiones las heces pueden pasar a través de las mucosas si se han depositado cerca de las mismas, por ejemplo a través de la mucosa ocular. Otra forma de transmisión bastante frecuente es la transmisión de madre a hijo. Una mujer embarazada que tiene Chagas puede transmitirlo a su bebé. Este tipo de transmisión se puede producir también fuera de las zonas endémicas de la enfermedad. Es imprescindible que los hijos de cualquier mujer portadora de Chagas se realicen la prueba, aunque hayan nacido fuera de América Latina. A pesar de ello, la enfermedad de Chagas no es un obstáculo para que tanto el embarazo como la lactancia se puedan desarrollar con normalidad. Una persona que reciba una transfusión de sangre o derivados o un trasplante de órganos de una persona que tenga la infección podría contraer la enfermedad de Chagas. Hoy en día se están estableciendo mecanismos de control en los bancos de sangre y en los procesos de donación de órganos para evitar estas formas de transmisión, pero el proceso de implementación no se realiza a la misma velocidad en todos los países. También existen otras formas de transmisión menos comunes, como por ejemplo la oral, ya que es posible contraer el Chagas al ingerir comida o bebida contaminada por el parásito. Este tipo de transmisión es menos frecuente y se da únicamente en países donde existe el insecto que transmite la enfermedad. Concretamente, se han descrito casos al beber zumos de caña de azúcar o guayaba contaminados. También se puede transmitir en accidentes de laboratorio. Es común que en profesionales que manipulan muestras que contienen el parásito o que trabajan directamente con el insecto vector, se podría contraer accidentalmente la enfermedad por inoculación debida a pinchazos o exposición a mucosas. Este mecanismo de transmisión es muy poco frecuente.
En cuanto al ciclo biológico de esta enfermedad, este inicia cuando un triatomino infectado se alimenta de sangre de un animal o persona, lo que causa que libere tripomastigotes junto con sus heces cerca del sitio de la herida producto de la picadura. Los tripomastigotes ingresan al huésped a través de la herida o de membranas mucosas intactas como pueden ser la conjuntiva. Dentro del huésped, los tripomastigotes invaden los macrófagos que se encuentran en el sitio de inoculación, donde se diferencian en amastigotes intracelulares. Estos amastigotes se multiplican por fisión binaria y se diferencian en tripomastigotes. Luego salen de la célula y entran al torrente sanguíneo. Los tripomastigotes del torrente sanguíneo pueden infectar células en diversos tejidos, como por ejemplo los músculos, el miocardio o el sistema nervioso. Allí se transforman en amastigotes intracelulares y causan infección sintomática. La multiplicación se reanuda solo cuando los parásitos ingresan a otra célula o son ingeridos por el vector. Para continuar con el ciclo, un triatomino libre de la infección debe alimentarse con sangre de un ser humano o animal infectado por Trypanosoma cruzi. Los tripomastigotes ingeridos por el insecto se transforman en epimastigotes en el intestino medio del vector. En este lugar, los parásitos se multiplican y pasan al intestino posterior. Una vez que los parásitos se encuentran en este sitio, se diferencian en tripomastigotes infecciosos metacíclicos que se excretan con las heces, y de esta forma el triatomino ya es capaz de transmitir el parásito y de seguir con el ciclo biológico de esta enfermedad. Bueno, entonces ahora tenemos lo que es la patogenia. Después de la picadura puede aparecer una inflamación local que puede pasar desapercibida o simular cualquier picadura de insecto. Es importante saber que mientras estos insectos pican, van depositando lo que es sobre la piel heces que contienen tripomastigotes metacíclicos. Estas formas infecciosas van a ingresar a través de la herida que se produjo por la picadura, pero también pueden ingresar a través de las conjuntivas o las mucosas. El parásito va a invadir a los macrófagos para transformarse en amastigotes. Estos amastigotes van a multiplicarse por fisión binaria dentro de lo que es la célula de los tejidos infectados. Una vez que se han multiplicado por fisión binaria, estos amastigotes van a salir porque van a destruir a la célula que las contenía. Una vez en la luz, en el vaso sanguíneo, estos amastigotes se van a transformar en tripomastigotes, que podemos ver representados aquí. Entonces tenemos el triatomo que pica y que va a ingresar los tripomastigotes metacíclicos, se transforman en mastigotes. Estos revientan y salen y se transforman de nuevo en tripomastigotes metacíclicos, que van a ser los que van a ser ingeridos en caso de que un triatomo se alimente de la sangre de alguien que está infectado con esta enfermedad. Ya, tenemos que las manifestaciones clínicas se van a dividir en lo que son agudas, intermedias o indeterminadas, y las crónicas. Entonces tenemos primero el grupo de las agudas, donde dice que los pacientes con síntomas suelen aparecer o presentarse 1 o 2 semanas después de la exposición, después de la picadura, y que es importante reconocer lo que es el chagoma, que es esto de aquí, que no es más que una lesión cutánea eritematosa indurada causada por la picadura del triatoma. Hay que saber que también pueden picar en lo que es en la región ocular. Cuando la inoculación es en la conjuntiva, aparece lo que es un edema periocular y palpebral unilateral con conjuntivitis. También es importante reconocer si aparecen adenopatías preauriculares, que todo esto se le va a conocer como el signo de Romaña. Bueno, como les dije, los amastigotes revientan las células, salen estos tripomastigotes. Entonces lo que se va a conocer en esto es como la fase de parasitemia en la sangre periférica. Esto lo que va a causar es síntomas como fiebre, linfadenopatía, debilidad, mialgia, exantema, edemas, y en casos raros se puede presentar miocarditis y encefalitis.
Es importante saber que la enfermedad de Chagas aguda es mortal en un pequeño porcentaje de los pacientes y la muerte se produce por miocarditis aguda, con insuficiencia cardíaca o con meningoencefalitis, como les dije antes. El resto de síntomas desaparecen sin tratamiento. Ahora, lo que es en las manifestaciones clínicas latentes o indeterminadas, el paciente, como vemos aquí, se le ve bien, está sin síntomas, tiene evidencias parasitológicas y serológicas de tener una infección, pero no presenta síntomas. Eso es importante saber porque no hay evidencias de compromiso cardíaco o gastrointestinal en la evaluación. También es necesario saber que este periodo de latencia o indeterminado es 8 a 10 semanas después de haber pasado lo que es la etapa aguda de la infección. ¿Cómo es que se los diagnostica a estos pacientes? Pues es cuando van a donar sangre o sí, como ocasionalmente o por coincidencia es que, como sabemos, en los bancos de sangre van a hacer diferentes pruebas, entonces una de estas va a determinar que este paciente se encuentra o que tiene evidencias parasitológicas. Ya, y que es importante también de consideración que después de este periodo es el siguiente, es el periodo crónico, donde para que evolucione a esta cronicidad se necesita en un periodo más o menos de 10 a 20 años después de este periodo indeterminado. Ya, aquí tenemos la fase crónica. Ya, entonces en la enfermedad de Chagas crónica se va a desarrollar entre el 20 y 30% de los pacientes que tuvieron una fase latente, pero esta va a demorarse décadas, como dije, de 10 a 20 años en promedio. Es probable que estos parásitos todavía se encuentren en esta etapa crónica, como ya pasaron algunos años, pero que se le asocia más a una reacción inflamatoria, como podemos ver aquí. Tenemos un miocardio que está siendo infiltrado por células de la respuesta inflamatoria, que estos son los que van a causar un daño en el miocito. Entonces, sus manifestaciones principales en lo que es en la cronicidad son tanto cardíacas como gastrointestinales. Entonces, en la enfermedad cardíaca vamos a encontrar trastornos en la conducción, bloqueos de rama derecha, bloqueos de rama izquierda. Además de esta miocardiopatía, a menudo progresa lo que es dilatación flácida de todas las cámaras cardíacas y aneurismas apicales, como podemos ver aquí, el ventrículo, tanto ventrículo y aurícula derecho dilatados. Es importante saber que estos pacientes van a tener síncope a causa de la insuficiencia cardíaca y esto nos podrá dar una muerte súbita por un bloqueo auriculoventricular. Si nosotros quisiéramos realizar un electrocardiograma, vamos a encontrar que la presencia de un bloqueo de rama derecha o un bloqueo auriculoventricular completo. Y lo que es en la enfermedad gastrointestinal, tenemos que se asocian o se asemejan a lo que es la enfermedad de Hirschsprung. Si se presenta en la parte proximal de lo que es el sistema gastrointestinal, se presentará un megaesófago chagásico que el paciente nos vendrá con disfagia o pueden tener infecciones pulmonares por aspiración a causa de esta patología. Y como vemos en esta imagen B, tenemos un megacolon. En este caso, el paciente puede tener periodos de estreñimiento o vólvulo intestinal. Ya, para el diagnóstico es importante realizar un estudio microscópico de gota gruesa y de frotes de sangre periférica, para así, a través de lo que es la atención de GEMSA, nosotros enfocarnos específicamente en lo que es los tripomastigotes en la búsqueda de hechos. Es necesario saber que esta prueba va a ser útil para los menores de 1 año que tengan una madre con enfermedad chagásica y que esta prueba de tinción de GEMSA solo va a ser útil para los que es el periodo de parasitemia. Ya, otra prueba que se puede utilizar es lo que es la identificación de anticuerpos específicos a través de ELISA, en este caso los IgG, anti-trypanosoma cruzi. Aquí vemos en la prueba que se han encontrado positivas 2 pruebas y las demás negativas, es por esto que se ha cambiado el color de la prueba.
Tenemos una tercera prueba, que es el senodiagnóstico, donde vamos a atrapar a un triatomo y lo que necesitaremos es que pique a la persona que nosotros sospechamos que tiene infección por Trypanosoma cruzi. Entonces este triatomo, una vez que lo pique, va a absorber el parásito y va a ser expulsado a través de sus heces y nosotros vamos a examinar sus heces. Pero no es muy recomendado, ya que este senodiagnóstico se demora más o menos de 1 a 3 meses, entonces es muy lento. Y tenemos el tercero, que es el test rápido para Chagas, que vamos a tener un control y la prueba en sí, donde la prueba de arriba vemos que es positiva, ya que el control y el test son positivos, y la prueba de abajo es negativa, ya que solo el control es positivo. Para que una de estas pruebas sea tomada como que es verdadera o que funciona, es necesario que el control siempre se pinte. Si el control no se pinta, no funciona. Ya, en lo que es en la técnica de IgG, no se recomienda a niños menores de 1 año, ya que su madre podría ser la que le dio esta carga de anticuerpos. Entonces, por esto que se prefiere mejor una tinción con Giemsa. Ya, para el tratamiento tenemos que el tratamiento agudo de la enfermedad de Chagas con antiparasitarios hace 4 cosas. Primero, reduce rápidamente la parasitemia. Segundo, acorta la enfermedad clínica. Tercero, reduce el riesgo de muerte. Y cuarto, disminuye la probabilidad de enfermedad crónica. Entonces, el primer fármaco que tenemos aquí es el benzonidazol, que en adultos y en niños mayores de 12 años se va a ocupar entre 2.5 y 3.5 miligramos por kilogramo por vía oral 2 veces al día durante 60 días. Y en niños menores o igual a 12 años tenemos que se ocupa de 2.5 a 3.5 miligramos por kilogramo 2 veces al día durante 60 días. El tercero que tenemos es el Nifurtimox. Este se va a utilizar para pacientes mayores de 17 años. Se va a utilizar entre 2 y 2.5 miligramos por kilogramo por vía oral 4 veces al día durante 90 días. En lo que es en niños entre 11 y 16 años, se ocupa entre 3 y 3.75 miligramos por kilogramo 4 veces al día durante 90 días. Y en niños entre 1 y 10 años, se ocupa entre 4 y 5 miligramos por kilogramo 4 veces al día durante 90 días. El tratamiento antiparasitario está indicado para todos los casos de enfermedad de Chagas aguda, congénita o reactiva, y para infección indeterminada de niños de hasta 18 años, porque mientras más joven sea el paciente y más temprano se inicie el tratamiento, es más probable que el resultado sea una curación parasitológica. Ya, ahora la prevención. Es importante eliminar el bacterio y evitar la exposición, manejar la vivienda de las zonas rurales endémicas, estructurando paredes y tapando grietas, evitando techos de paja, fumigando las viviendas en el interior y el exterior, y que estas viviendas sean alejadas de establos o zonas donde puedan vivir estos parásitos, o sea, estos triatomos, quisiera decir. Es importante no usar materiales que favorezcan la anidación de estos triatomos a la hora de construir casas, y también el uso de iluminación artificial, ya que estos son activos por la noche, los triatomos. Y es importante que en países endémicos haya lo que es el tamizaje o la evaluación de la sangre, para así poder nosotros ir controlando lo que es la infección por tripanosoma y ver así si existe o no existe en lo que es en la población.